Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con la sesión número 9 y en este caso vamos a ver el sujeto y el predicado y entrar un poco a los tipos de oraciones. Primero que nada, recordemos que las 9 palabras más importantes que tiene una oración las revisamos la sesión anterior, que es el sustantivo, adjetivo, artículo, adverbio, verbo, interjecciones, conjunciones, preposiciones y también en el caso de algunos pronombres. Pero ahora lo que vamos a trabajar es los elementos que incluyen al predicado y también cómo se puede construir un sujeto. En el caso de una oración, nosotros no podríamos decir nada más. Luisa cantó. Aunque sabemos que esta palabra Luisa es tanto el sustantivo como el sujeto y canto el verbo y predicado, necesitaríamos también tener varios elementos que se les conoce como complementos circunstanciales. Estos complementos nos van a ayudar a darle más contexto a nuestra oración y que no solamente se quede en un aspecto de Luisa cantó, sino, por ejemplo, Luisa cantó ayer. Es un complemento circunstancial de tiempo porque nos está indicando cuándo se hizo la acción. Luisa cantó en el auditorio es un complemento circunstancial del lugar porque nos está ubicando en dónde se realizó esa acción. Luisa cantó estupendamente, aunque lo utilizamos como adverbio, es un complemento circunstancial de modo, nos está indicando la manera o la forma en cómo se hizo esa acción. El complemento circunstancial de cantidad es las veces que se hizo esa acción. Luisa cantó 3 canciones. Y finalmente el complemento circunstancial de causa, que nos hace referencia a cuál es la causa por la cual se hizo esa acción. En este caso, Luisa cantó a petición de sus padres. Entonces, no por eso la oración va a quedar solamente como Luisa cantó, sino o que solamente puedo utilizar un objeto circunstancial, sino que pueden ser varios. Por ejemplo, Luisa cantó ayer en el auditorio estupendamente 3 canciones a petición de sus papás. Y todo eso, desde que dije cantó hasta padres, es predicado, ¿vale? Ahora, dentro del predicado y los complementos circunstanciales hay 2 adicionales, el objeto directo y el objeto indirecto. Cuando hablamos del objeto directo es cuando hablamos de que el verbo en quién recae directamente esa acción. Entonces, por ejemplo, tenemos esta oración, nosotros perdimos el campeonato. Si solamente decimos nosotros perdimos, no sé qué se perdió, no sé por qué se perdió, quién se perdió, qué se perdió, etcétera. Entonces, para poder localizar ese objeto directo, utilizamos la pregunta ¿qué? En este caso se la hacemos al verbo. Por ejemplo, ¿qué perdimos? Entonces, en este caso sería, nosotros perdimos el campeonato, ¿qué perdimos? El campeonato. Entonces, el campeonato se trata del objeto directo. Entonces, el objeto directo es aquel que va a ubicarse de quién hizo la acción o quién recae la acción directamente. Vamos a ver algunos ejemplos y puedes tú ir contestando en tu manual. Alejandro le regaló un oso de peluche a su novia de la universidad. Ya sabemos que Alejandro es el sujeto y en este caso sabemos que regaló es el verbo. Y entonces, si yo utilizo el objeto directo, ¿qué le regaló? Preguntándole al verbo, la respuesta va a ser un oso de peluche. Ese sería el objeto directo. ¿Por qué? Porque no se regaló a su novia. La novia no podría ser el objeto indirecto, o más bien, perdón, el objeto directo. ¿Por qué? Porque la novia no fue la que recibió la acción de ser regalada, sino el oso de peluche fue el que recibió la acción de ser regalada. Eso es lo que se conoce como el objeto directo. Ahora, en el caso de esta oración, Pedro visita a su abuela los domingos. En este caso, como está hablando de una persona, podremos cambiar el qué por el quién o a quién. ¿Quién es mi sujeto? Pedro. ¿Qué hace? Visitar. Esa es la acción. ¿A quién visita? A su abuela. Entonces, la abuela o su abuela es el objeto directo. Vamos con el siguiente ejercicio. Josué leyó el periódico esta mañana. ¿Quién hizo la acción? Josué. ¿Qué se hizo? Leyó en pasado. Y entonces, ¿quién fue o qué fue lo que se leyó? En este caso, el objeto directo es
el periódico, porque esto es lo que provoca del verbo leer. Y finalmente, mi hermano pintó la habitación de azul. ¿Quién lo hizo? Mi hermano, porque es quien hizo la acción. ¿Qué hizo? Pintar. ¿Qué pintó? La habitación. Entonces tenemos aquí nuestro objeto directo. Ahora, ¿qué pasa con el objeto indirecto? El objeto indirecto es, aunque valga la redundancia, indirectamente para quién se hizo esa acción. Es decir, ya no es qué se hizo, sino a quién se hizo lo que se hizo. Por ejemplo, tenemos esta oración. Tania compuso una canción para Josué. ¿Quién es el sujeto? Tania. ¿Quién recibió la acción? La canción. Si tú me dijiste Josué, no, porque a Josué no lo compusieron. Josué recibió lo que se compuso. Entonces, una canción es el objeto directo. Tania, sujeto. El verbo es componer. Y en este caso, una canción es el objeto directo, porque es lo que se recibió en este caso, de la acción que se hizo, perdón. ¿Y quién la recibió? ¿Para quién se compuso? Para Josué. Entonces, para poder ubicar el objeto indirecto, podemos utilizar la pregunta ¿para quién o para qué? Se basa en la finalidad de saber para quién se hizo esa acción. Entonces, nuestro objeto indirecto es para Josué o simplemente Josué. Vamos a regresar a estos ejemplos. Alejandro le regaló un peluche, un oso de peluche a su novia de la universidad. Ya sabemos que, ¿qué le regaló? El oso de peluche. Ya sabemos que entonces el objeto directo es el oso. ¿Para quién? A su novia de la universidad. Este sería el objeto indirecto. ¿Por qué? Porque a la novia no se regaló, se regaló el oso. ¿Y quién recibió ese regalo? La novia. Ahora vamos con la siguiente. Vamos a acá, en la 5. ¿Cuál es el objeto directo? Bueno, doctor es el sujeto, sustantivo. El sujeto es el doctor. El verbo recetó. ¿Qué fue lo que se recetó? Medicamentos para a todos. Entonces, perdón, medicamentos. Eso fue lo que se recetó. Ese es el objeto directo. ¿Para quién o a quién se recetó los medicamentos? A todos los pacientes de la clínica. Entonces, todo esto sería nuestro objeto indirecto. Siguiente. El voluntariado entregó ropa y alimentos a las personas sin refugio, sin hogar en el refugio. ¿Qué se hizo? Se entregó ropa y alimentos. Entonces, la ropa y los alimentos fue lo que se entregó. Ese es el objeto directo. Mientras que las personas sin hogar en el refugio es el objeto indirecto, porque es ¿a quién se le entregó la ropa y alimentos? A las personas sin hogar en el refugio. Todo esto sería nuestro objeto indirecto. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos con el siguiente tema. Ahora, ya que entendimos el predicado, vamos ahora con el sujeto. En el caso del sujeto existen algunos tipos de sujeto. Tenemos sujeto explícito, sujeto tácito, sujeto compuesto, sujeto agente y sujeto paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede con el sujeto? Aquí lo que te voy a pedir es que anotes aquí cada una de las definiciones de los sujetos que vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el sujeto explícito? El sujeto explícito tal cual es el sujeto que se evidencia dentro de la oración. Es decir, porque digamos que tiene una estructura visible. Ejemplo, la casa azul se derrumbó. Sabemos que la casa azul es el sujeto. ¿Por qué? Porque incluye nuestro artículo, nuestro sustantivo y nuestro adjetivo. Ahora, en esta oración el sujeto está conformado por esas tres palabras, ¿no? Como ya lo había mencionado. Ahora, por ejemplo, las mascotas de Tere son pequeñas. Sujeto explícito. ¿Por qué? Porque evidenciamos que viene mascotas de Tere. Saúl salió. Explícito, porque ubicamos el sujeto. Sujeto, la cancha de tenis es nueva. En este caso, toda la cancha es el sujeto. ¿Por qué? Porque ubicamos de quién se está hablando, ¿vale? A diferencia del sujeto tácito, es el que no se presenta dentro de la oración. No lo vemos, no se encuentra. Por ejemplo, tenemos aquí, miramos el horizonte. Si te das cuenta, no dice yo, no dice nosotros, no dice ellos, no dice mis amigos, etc. Entra directo con el verbo. A diferencia, por ejemplo, del inglés, en el inglés siempre necesita un pronombre, a excepción del imperativo. Pero aquí
podemos omitir. ¿Por qué? Porque lo vimos la clase pasada. Por la conjugación que tiene el verbo, nosotros podemos ver que se trata del pronombre nosotros. Entonces, por eso aquí se omite. Por ejemplo, caminó por el parque. Sabemos que es él o ella. Arruinaste la noche. Tú, porque si fuera yo, sería yo arruiné, él arruinó, ustedes arruinaron, etcétera. Rebasamos nuestros propios límites. ¿Quiénes? Nosotros. Ya sabemos por la pura conjugación. Vendieron la casa. ¿Quiénes? Ellos o ustedes. Aquí digamos que es la misma conjugación para el pronombre ellos o ustedes. Ahora vamos a hablar del sujeto compuesto. En este caso es cuando tenemos dos o más núcleos, es decir, dos sustantivos o más. Entonces, para el caso del sujeto compuesto, aquí lo que nosotros vamos a considerar son dos sustantivos. Por ejemplo, Mauro y Esther estuvieron en el hospital. Tenemos Mauro, que es un sustantivo, Esther, que es otro sustantivo. Pero si se dan cuenta, solamente, bueno, ellos dos hicieron la misma acción. Estuvieron. No dice Mauro estuvo y Esther se fue. No. Ambos, para que sea sujeto compuesto y además oración simple, ambos necesitan tener un sujeto compuesto, es decir, dos sustantivos o más que hagan la misma acción. Los redactores y los fotógrafos regresaron con poca información. Fresas, mangos y manzanas se dan. Es un solo verbo, mucho en México. Barcelona y el Real Madrid van por el campeonato. Dos sustantivos y un solo verbo que hace toda la acción. ¿Vale? Ahora vamos con el sujeto agente y el sujeto paciente, que es uno de los un poquito más complicados de todos. Entonces, ¿qué pasa con el sujeto agente y el sujeto paciente? Son acciones, digamos, que se hacen de quién hace la acción y quién recibe la acción. Entonces, voy a hacer una pausa en la grabación. Ok, en este apartado vamos a explicar más a detalle esta parte del sujeto agente y sujeto paciente. Estos dos elementos se consideran como voz activa y voz pasiva. Ejemplo, vamos a colocar la siguiente oración. El policía ayudó a una anciana a cruzar la calle. Entonces, dentro de esta oración podemos ver aquí algunos aspectos. ¿Quién hizo la acción? Todos estamos de acuerdo aquí que quien hizo la acción fue el policía. ¿Por qué? Porque nos dice que él fue el que ayudó. Y en este caso, el que recibió la acción fue la anciana. ¿Por qué? Porque la anciana es quien recibió esa acción. Entonces, la voz activa es cuando hablamos desde la perspectiva de quien hizo la acción, mientras que la voz pasiva es cuando hablamos desde alguien quien recibió la acción. Ahora, si yo quisiera contar desde la perspectiva, en este caso, de la anciana, que fue la que recibió la acción, yo tendría que decir una anciana, pero en ese caso, como ella recibió la acción, yo no puedo decir ayudó. ¿Por qué? Porque primera, ella no fue la que hizo la ayuda, pero tampoco puedo decir recibió ayuda. ¿Por qué? Porque ahora estoy utilizando el verbo recibir y ya no el verbo ayudar. Aquí lo que estoy haciendo es que cuando hago esto, ayudar lo convierto, digamos que en este caso, a un sustantivo, pero no es así. El verbo lo tengo que utilizar. Ahora, vamos a quitar esto tantito acá. Ahora, para que yo pueda utilizar en este caso el verbo ayudar desde la perspectiva de la anciana, tengo que utilizar la siguiente estructura. Debo utilizar el verbo ser o estar más un participio. Esa es la regla básica. Y además el verbo ser o estar tiene que estar en el tiempo de la oración. Por ejemplo, esta oración que tengo aquí se encuentra en pasado. Ayudó se encuentra en tiempo pasado. Entonces, tengo que utilizar el verbo ser o estar y el verbo que usé
lo tengo que pasar a participio. Es decir, vamos a colocar esta flecha acá. Este verbo lo tengo que utilizar en participio. Y entonces el tiempo verbal, que aquí vamos a añadir que era pasado, lo tengo ahora que utilizar en el verbo ser o estar. Entonces, en esta circunstancia, aquí es lo que yo tengo que hacer, es tratar de cambiar la estructura gramatical. Entonces, vamos con lo siguiente. Ahora, lo que vamos a hacer es, voy a utilizar el verbo ser o estar en pasado, el cual quedaría en qué fue. El verbo ser o estar, en este caso voy a utilizar el verbo ser, se utiliza fue. ¿Por qué? Porque estoy cambiando solamente el tiempo verbal. Y ahora, ¿cuál sería el participio? ¿Qué es un participio? Todos los participios son los que terminan en ado, edo, hecho, ocho. Entonces, por ejemplo, te voy a poner aquí, te voy a mostrar algunos ejemplos. El participio del verbo cantar, por ejemplo, es cantado. Entonces, por su terminación. Lo que ya estoy haciendo es utilizando estos verbos con otra, digamos, los estoy utilizando como verboides o como un tipo de sustantivo. Por ejemplo, el participio de decir, dicho. El participio de comprar, comprado. El participio de escribir, escrito, no como escribido como muchos dicen. El participio de morir, morido, no, obviamente morido no, muerto. Entonces, aquí, ¿qué participio es el que yo voy a utilizar entonces? Voy a utilizar el participio de ayudar, sería exactamente ayudado. Entonces, ayudado, ese sería mi participio. Ahora entonces, la estructura de la oración tendría que quedar de la siguiente manera. Una anciana fue ayudada, porque además cambia ayudada porque es femenino, a cruzar la calle por un policía. Entonces, de esa manera ya pasa de voz pasiva a voz activa. Perdón, viceversa, de voz activa a voz pasiva. ¿Vale? Ahora vamos con otro ejemplo. Si yo utilizo la oración, Tania compuso una canción para Josué. Entonces, yo sé que Tania hizo la acción, compuso, vamos a cambiarlo en otro tiempo, compondrá. Ahora futuro. Compondrá una canción para Josué. Tania es la que hizo la acción. Sabemos que el que recibió fue la canción porque la canción fue lo que se compuso y no Josué. Entonces yo tendría que iniciar la oración con la canción, una canción. Pero ahora, como yo tengo que utilizar el verbo componer en futuro, entonces tengo que utilizar el verbo ser. Será. Será. Y en este caso, el participio de componer, compuesta. Será compuesta por Tania para Josué. ¿Ok? Entonces, en los ejercicios que vienen por acá, pasa de voz activa a voz pasiva. Juan lee un libro todos los días. Estamos considerando que Juan está, bueno, leer, perdón, está en presente. Juan hizo la acción, entonces lo que recibió la acción fue el libro. Entonces tendría que ser un libro, el verbo ser o estar, entonces tendría que ser en presente, es leído por Juan todos los días. ¿Vale? Entonces, ahora es una pausa al video e intenta hacer las siguientes tres que están aquí. Por tanto, las oraciones debieron de haberte quedado de esta manera. Una casa fue construida por ellos el año pasado. El tiempo está en pasado, entonces la oración debe de quedar así. Miriam comprará un libro para sus clases, entonces la acción es en futuro. Un libro será comprado por Miriam para sus clases.
nosotros estamos escribiendo una carta. Esto es presente continuo, ando, endo, gerundio. Una carta está siendo escrita por nosotros en este momento. ¿Ok? Entonces, elabora también la actividad que viene en tu libro, en la página 196, 197, y después estas oraciones que están aquí, también trata de contestarlas. Pero bueno, vamos a avanzar con el siguiente tema. Ahora, tenemos oraciones simples y oraciones compuestas. Este tema es un poquito largo. Entonces, vamos rápido a ver cada una de ellas. En cuanto a las oraciones simples, son aquellas que solamente tienen un solo verbo, mientras que las oraciones compuestas tienen dos verbos o más. ¿Qué pasa con las oraciones enunciativas? Por ejemplo, que solo tienen un verbo, son aquellas que expresan algo en concreto. Ejemplo, la próxima semana son las elecciones. Tenemos sujeto, verbo, complemento. Tengo 23 años. Bueno, aquí tenemos sujeto explícito, tácito, perdón, pero es solamente un solo verbo, el verbo tener. Nadie conoce a sus padres. Un solo verbo, conocer. En la noche lloverá. Un solo verbo, llover. Ahora también tenemos exhortativas o imperativas, aquellas que buscan una reacción o acción por parte de quien las lee. Es decir, involucran como una sugerencia, una llamada de atención, incluso una orden o hasta una prohibición. Ejemplo, silencio en la sala. Utiliza un verbo imperativo. ¿Por qué? Porque te está diciendo que guardes silencio. No te está diciendo, tú guarda silencio, por favor. No, es directo con un sujeto tácito. Silencio en la sala. Anote sus datos. Espere, conserve, pregunte. Entonces, date cuenta que la oración tiene como tal esta estructura. Las exclamativas son aquellas que plasman estados de ánimo como sorpresa, miedo o emociones. Por fin, saqué un 10. Aleluya, qué calor hace aquí. Y las interrogativas son aquellas que expresan un cuestionamiento, es decir, una duda, incertidumbre, alguna pregunta que se quiera hacer. ¿A qué hora vendrá Magdalena? ¿Cuántas veces tendré que repetirlo? ¿Será que no volveré a verlo? Y por último, las desiderativas, que expresan deseos, súplicas, por ejemplo, ojalá mañana sea una jornada, está expresando un deseo. Suerte en tu viaje, un deseo. Quisiera saber más de ti, es una súplica. O solicitud, del día que me saqué la lotería, podré hacer lo que siempre quise. Esas son las más sencillas, las oraciones simples, pero lo complicado son las oraciones compuestas. Como te lo vuelvo a decir, estas están constituidas por dos verbos o más y están constituidas por proposiciones. ¿Qué es una proposición? Es la parte de una oración. Te voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, si yo digo aquí la oración, Julio toma café, esto es una proposición porque incluye un sujeto, verbo, predicado. Pero si yo después digo, Pedro va al cine, entonces tengo otra proposición. Pero ¿cuándo se vuelven compuestas? Cuando los dos verbos se unen y se crean una sola oración. Que dejando esto, Julio toma café y Pedro va al cine. Todo esto es una sola oración nada más. Pero tenemos dos verbos, tenemos el verbo tomar y el verbo ir. Entonces, tienen esta unión que es lo que genera que se conecten las oraciones. Entonces, cuando ya vemos aquí las oraciones compuestas, hay tres tipos: coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. En el caso de las coordinadas son aquellas que utilizan conjunciones, ¿no? Como lo vimos en la clase pasada, aquellas que conectan las oraciones. Podemos tener oraciones copulativas. ¿Cuáles son las copulativas? Aquellas que utilizan el nexo y, e o ni. Por ejemplo, los niños corren y los adultos miran. Tengo aquí mi sujeto, los niños, tengo aquí mi sujeto, los adultos, tengo el verbo correr y tengo el verbo mirar. Y todo esto es una oración. ¿Cuándo no es copulativa? Cuando yo diga, Julio y Miriam toman café. Esto no es una oración
compuesta porque solamente tienen un verbo, tomar, toman café, ¿ok? En este caso, tenemos que deben de estar conectadas por la conjunción y. En el caso de las adversativas, cuando indican contraste u oposición. Es decir, por ejemplo, pero, sino, sin embargo, ahora, bien, no obstante. Te dije que te quería aquí a las 5, coma, pero no me hiciste caso. Hay una proposición positiva y después viene una negativa. Mañana veremos por la noche. Hay una positiva, mañana nos veremos. Después, no obstante, la reunión será informal. Por ahora atendemos lo más urgente, sin embargo, no descuidemos el gran proyecto del próximo año. Entonces, son oraciones que presentan una proposición positiva y después una negativa. En el caso de las disyuntivas, su característica es que estas excluyen. ¿Qué quiere decir que excluyen? Eliges entre dos proposiciones. ¿Me ayudas en esto o no volveremos a trabajar juntos? O sea, es una u otra. Néstor debe ser más precavido al disputar el balón o bien evitar ir al choque si no quiere ser expulsado en el próximo partido. Digamos que tenemos una u otra. En el caso de las distributivas tenemos alternancia. ¿Qué quiere decir la alternancia? Que primero sucede una y después la otra o al mismo tiempo. Ejemplo, en estos días ya hace calor, ya hace frío. Primero sucede una, después sucede otra. Se van simultando. Tan pronto me titule, me iré al extranjero. Tiene que suceder esto para que suceda la otra. Y finalmente tenemos las explicativas, que son las que aclaran o explican tal cual la proposición anterior. Por ejemplo, mi proposición puede ser, tendremos que replantear nuestro método. Ok, sí, pero ¿qué quiere decir eso? Esto es, revisarlo y rediseñarlo hasta que todos estemos convencidos. O no todo ritmo es música, es decir, no basta el ritmo para hacer buena música. Se explica lo siguiente. Todas estas pertenecen a la categoría de oraciones coordinadas, no se olvide esa parte. Después tenemos las oraciones subordinadas, que en este caso hay una proposición principal y otra proposición subordinada o secundaria. Entonces dice, Marta acusará a quienes hicieron la broma. Entonces, Marta acusará es lo principal, a quienes hicieron la broma es lo secundario. Te voy a poner otro ejemplo más claro. Diego Maradona, en este caso, es lo principal. Diego Maradona renunció a su cargo. Voy a poner en amarillo toda la proposición principal. Diego Maradona renunció a su cargo como director técnico del equipo Dorados de Sinaloa. Ok, vemos aquí que ya viene la información más importante. Cuando dice quien condujo a la selección argentina a coronarse en el Mundial de 1986, por cierto, celebrado en México, todo esto es lo subordinado, es la acotación. ¿Qué quiere decir que sea subordinado? Que yo lo puedo quitar si quiero, que yo lo puedo eliminar si quiero y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque solamente me está dando acotaciones, me está explicando, bueno, no explicando, sino añadiendo una información secundaria que solamente es para complementar y para poder conocer. Eso es lo que hacen las oraciones subordinadas. Y de hecho son las que la mayoría utilizamos porque nos permiten clarificar, perdón, toda la información. Y finalmente tenemos las oraciones yuxtapuestas. Estas son también sencillas porque utilizan coma y dos puntos. Ejemplo, nos avisaron que ya no había boletos para ir al teatro, punto y coma, terminamos tomándonos un café en la calzada. Se utilizan para poder separar dos proposiciones importantes por medio de una coma. Adrián, punto y coma. Adrián avisó que llegaría tarde, punto y coma, estuvimos jugando dominó hasta que llegó. Se detuvo en el umbral de la puerta y sin decir una sola palabra nos dijo que ya lo sabíamos. Dos puntos, teníamos que recoger el tiradero. Si te das cuenta, solamente es para añadir información, para explicar información. De todos modos, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Puedes tomar el metro o prefieres ir en autobús para llegar ahí. Totalmente tendría que ser una oración disyuntiva porque está dando entre dos opciones.
Pedro llegó tarde a la reunión porque tuvo un problema, porque tuvo problemas de tráfico. Nos está explicando o aclarando el por qué es un nexo explicativo. Ahora, por ejemplo, tenemos aquí, quiero aprender, aquí en esta actividad lo que te voy a encargar que hagas es determinar cuáles son coordinadas copulativas, adversativas o explicativas o yuxtapuestas. Quiero aprender a tocar la guitarra porque siempre me ha fascinado la música, totalmente explicativa. Estudiaré para el examen de matemáticas y repasaré para el de ciencias. Copulativa, por el nexo I. Entonces, intenta elaborar estos ejercicios y de todos modos los vamos a revisar en clase la siguiente sesión. Sería todo de mi parte, perdón por esta sesión tan extendida, pero era importante poder ver cada uno de todos los puntos que vimos en esta sesión. Te agradezco muchísimo y cualquier duda nos podemos ver en la asesoría y de todos modos en clase volvemos a tocar los temas. Muchas gracias, hasta luego.